Los seres humanos nos conformamos de ideas. Los personajes de la historia universal, al igual que todos nosotros, formaron sus ideas influenciadas del medio ambiente en el que nacieron, se desarrollaron y perecieron. Teo habla de la vida y obra de Cicerón, de sus ideas o dramas y cómo influye el medio ambiente en el que se desarrolla para su formación. Vivió del año 106 al 43 a.C. Nació en Alpina en el año 106, un pueblo pequeño cercano a Roma, en el seno de una familia dedicada a la actividad ecuestre. Su padre se dedicó por poco tiempo a la literatura. Su delicada salud le imposibilitó cualquier aspiración política. Sin embargo, toma la decisión de enviar a sus hijos a Roma a perfeccionar su educación. Su madre muere tempranamente y se sabe que provenía de una familia notable. Contrajo matrimonio con Terencia, una dama proveniente de familia rica. Tuvo dos hijos, Tulia y Marco Tulio, además de un hermano llamado Quinto, con quien fue educado en las mismas escuelas. Realizó estudios de Derecho en Atenas y en Rodas, además de retórica en Asia. Fue abogado litigante, político, gobernador de Macedonia, senador y cónsul en el año 63 a.C. por la elección del Senado. Fueron sus mentores Marco Antonio, Lucio Craso, los poetas griegos Arquías, Acción y Molón. Se introdujo en la vida pública a través de la jurisprudencia y a partir de entonces su vida fue dedicada a la política y la oratoria. Durante su vida en Roma prevalecía la influencia de la filosofía griega en la cultura. Los principios prevalecientes de la República Romana al servicio del Estado, como el deber, la rectitud y nobleza ciudadana, dignidad, honestidad, justicia, profunda fe religiosa, el respeto al pasado y el respeto a los mayores marcaban las ideologías prevalecientes en esta sociedad. La base del Imperio Romano era el derecho. Las prácticas de las ideas políticas no recogen la tradición griega de la filosofía. Se trataba de una ejecución mucho más práctica. La cultura política eminentemente era la oratoria. El poder estaba distribuido en el consulado, que representaba el factor monárquico, el Senado, representante del factor aristocrático, y las asambleas populares que representaban al pueblo. Empezó su carrera política en el año 75 a.C., cuando alcanzó el cuestorado. Alcanzó el reconocimiento en el año 70 a.C. a raíz del proceso contra Verres, en el que Cicerón representó a los sicilianos que acusaron al administrador de esta provincia por estar implicado en múltiples casos de corrupción y robo de obras de arte. Posteriormente fue nombrado cónsul, pero su nombramiento causó enemistad con Catilina, otro político de la época que aspiraba a este cargo, enemistad que permanecería a lo largo del tiempo. En el 63 a.C., Catilina fue derrotado nuevamente en las elecciones consulares e intentó encabezar un golpe de Estado del que Cicerón tuvo conocimiento. A través de su discurso denunció las malas conductas de Catilina y la unión con los rebeldes. De este modo, consiguió la ejecución de los conspiradores y sus seguidores. Logró consolidarse como una de las figuras políticas más relevantes del imperio. El dilema del momento era el gobierno del pueblo a través del Senado o un populismo autoritario que gobierna para el pueblo sin el pueblo. Los leales al modelo tradicional, Cicerón entre ellos, eran los republicanos. Frente a ellos estaban los que defendían la tiranía y el seguimiento solapado de un imperio. Eran los cesaristas encabezados por Marco Antonio, quienes reivindicaban el legado del general asesinado Cayo Julio César.
Su muerte desencadenó un cruento conflicto y una abierta lucha por el poder entre César y Pompeyo. Cuando se deshace el primer triunvirato, Cicerón había estado del lado de Pompeyo, servidor de la República, y contra César, que aspiraba a coronarse como rey. César se impone a Pompeyo en el conflicto y logra acabar con el Senado para declararse dictador. Sin embargo, amigos de Cicerón asesinan a César a puñaladas en el Senado. Tras la muerte de César, Marco Antonio asume el poder y se declara enemigo público de Cicerón por las diferencias en las creencias que profesaban. Esta sería la causa que terminaría con la vida del pensador de la época romana. Fue autor de numerosas obras, entre las cuales se encuentran variados tratados filosóficos y políticos, oraciones, cartas y libros de retórica, campo en el que éste sobresalió con la creación de lo que se conoce como la retórica ciceroniana. Destaca entre sus obras sobre la república. La república es la cosa del pueblo. El pueblo no es el conjunto de todos los hombres reunidos de cualquier modo, sino reunidos por un acuerdo común respecto al derecho y asociados por una causa de utilidad. En su obra se observa la influencia del eclecticismo de Carneades, que es la suma de reflexiones humanísticas griegas. También la influencia de Posidonio y el estoicismo, que habla de la igualdad de los hombres, la justicia del Estado, respeto a los derechos de los demás, benevolencia, amor, pureza a la vida, tolerancia, caridad a los semejantes, protección de los derechos del hombre y mínimo derecho de dignidad humana. Son destacables las disertaciones sobre temas como la vejez, las obligaciones y la amistad. Los draomas o ideas principales reflejan su apasionamiento por la república. Creía que la dignidad humana necesitaba instituciones republicanas mediante las cuales las personas se pudieran gobernar a sí mismas, evitando la tiranía arbitraria. Como moralista, defendió la existencia de una comunidad humana universal, más allá de las diferencias étnicas. Rescata la restauración de la tradición de la virtud romana acerca del poder de los dioses para fundar nuevas sociedades o conservar las existentes. Consideraba como la forma ideal de gobierno al gobierno mixto, equitativo en repartición de derechos, de deberes y prerrogativas, de tal modo que los magistrados tengan poder suficiente, pero suficiente autoridad del Senado y suficiente libertad del pueblo para una buena convivencia.